Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal La Magia de la RM. Vamos a empezar a ver una batería de vídeos sobre las diferentes secuencias de pulsos en resonancia magnética. Hoy vamos a ver la secuencia spin-echo, la secuencia clásica por excelencia en resonancia magnética. Vamos a ver la cronología de pulsos, los parámetros de adquisición, un poco la física de esta secuencia y sobre todo el cálculo del tiempo de adquisición, eso que nos preocupa tanto a los técnicos, que es cuánto nos dura esta secuencia, y que lo primero que aprendemos en manejo de parámetros es a bajar el tiempo de adquisición, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver esa secuencia de pulsos, cómo se comporta y cómo es, ¿vale? Bien, comenzamos. La secuencia spin-echo o echo-spin comienza con un pulso inicial de 90 grados, a continuación un pulso de 180, este pulso de 180 se le conoce con el nombre de pulso de R fase para obtener un eco de la señal. A continuación vendría otro pulso de 90, otro pulso de 180 y su correspondiente eco de la señal. Bien, la pregunta es: ¿de cuántos ecos está compuesta una imagen de resonancia magnética? Bueno, pues está compuesta de tantos ecos como líneas de fase tenga la matriz de las imágenes que vamos a obtener, ¿vale? Todos estos ecos van colocados a una matriz de datos crudos virtual que se conoce con el nombre de espacio K. Para que la secuencia termine y el espacio K esté relleno, tiene que estar formado este espacio K por tantos ecos como línea de fase tenga la matriz. Es decir, si estamos obteniendo imágenes de 256 por 256, la matriz de fase de esta matriz es 256. Con lo cual, este espacio K tiene que estar formado por 256 ecos. Cuando se obtengan 256 ecos, acabaría la secuencia. ¿Bien? Bien. ¿Qué es el TR y qué es el TE en una secuencia spin-echo? El TR es el tiempo que va desde el pulso inicial de 90 hasta el siguiente pulso de 90, ¿vale? Y el tiempo de eco es el tiempo que va desde el pulso de 90 hasta la mitad del eco. Bien, con esta secuencia podemos potenciar en T1 y podemos potenciar en T2 y podemos potenciar en DP. En T1, sabéis que vamos a maximizar las diferencias en el T1 de los tejidos. Con la potenciación en T2 vamos a maximizar las diferencias en el T2 de los tejidos, minimizando las diferencias en el T1. Y con la potenciación en DP utilizaremos unos TRs y unos TEs que ni maximizamos las diferencias en el T1 ni maximizamos las diferencias en el T2. Entonces diréis, entonces la intensidad de señal de las imágenes, ¿de qué depende? Depende de la densidad de protones, la densidad protónica, por eso se llama DP, de la cantidad de agua que tengan esas estructuras. Bien, visto o haciendo un esquema, veremos que en spin-echo, ¿vale?, tenemos potenciación en T1, potenciación en T2, potenciación en DP, para lo cual necesitamos un tiempo de repetición y un tiempo de eco, básicamente. Para potenciar en T1, el TR tiene que ser corto y os digo que entre 300 y 600 milisegundos aproximadamente en una máquina de Tesla y medio. Para potenciar en T1, el tiempo de eco tiene que ser también corto, entre 9 y 25 milisegundos. Para potenciar en T2, el TR debe estar por encima de 1000 milisegundos y el tiempo de eco aproximadamente entre 80 y 150 milisegundos. Para potenciar en DP necesitamos un TR largo para que no haya diferencias en el T1, un tiempo de eco corto para que tampoco las haya en el T2 y la intensidad de señal de las imágenes depende de la densidad protónica, de la cantidad de agua. Con lo cual, un TR por encima de 1000 milisegundos y un tiempo de eco corto entre 9 y 25 milisegundos. ¿Vale? Bien, ¿cómo se calcula el tiempo de adquisición en una secuencia turbo spin-echo?
Pues bien, el tiempo de adquisición en una secuencia turbo-spin-eco es igual al TR por la matriz de fase por los NEX. El TR sabemos lo que es. La matriz de fase es el número, los NEX es el número de veces que leemos el eco de la señal. Es decir, el número de veces que pintamos nuestra pared blanca en un tono rojo. Si pintamos una pared blanca y le damos una mano, un NEX, la pared se queda semicubierta. La señal, la imagen es normal, no es muy buena. Si le damos una segunda mano de pintura, la pared ya se queda más cubierta de rojo. La imagen va a tener más señal, pero no va a llevar el doble de tiempo. Si damos una tercera mano, la pared se queda perfecta. Un tercer NEX, las imágenes quedan perfectas, pero nos ha llevado más tiempo. ¿Vale? Muy bien, esos son los NEX, el número de veces que leemos la señal, el eco de la señal. Pues bien, vamos a suponer una secuencia turbo spin-eco, o sea, spin-eco T1 con un TR de 500, un tiempo de eco de 25 que no va a influir en el tiempo de adquisición, una matriz de 256 por 256 y 4 NEX. Bueno, esto multiplicado 500 por 256 por 4 me da un total de 8 minutos y medio en hacer un T1. Este tiempo es asumible, pero no es aceptable. Primero por el paciente, lo segundo no es rentable y tercero porque es un tiempo muy largo para hacer un T1. Eso si no vemos el T2. Que el T2, suponiendo que tenga un TR de 3000 milisegundos, un TR medio que ponemos habitualmente, una matriz igual de 256 y 4 NEX, nos vamos a un tiempo de 51 minutos en hacer un T2, teniendo en cuenta que cualquier protocolo de resonancia en una columna lumbar, hacemos un sagital T1, 6 minutos, 8 minutos, un sagital T2, 50 minutos, un sagital en STIR, otros 50 minutos, un axial en T2, otros 50 minutos, pero ¿esto qué es? ¿Estamos 2 horas con los pacientes? ¿Sí? Bueno, pues esta es la explicación de cuánto tardaría una secuencia spin-eco. Esto, evidentemente, y para los más avanzados, suponiendo que no utilicemos técnicas de adquisición en paralelo, que nos va a servir para reducir el tiempo de adquisición. Estamos hablando de tiempos del spin-eco sin técnicas de adquisición en paralelo. Esto no puede ser. Pues esto es lo que hacíamos cuando allá en los tiempos ancestrales, cuando Röntgen empezó a descubrir los rayos X y yo empecé a trabajar en resonancia magnética, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que un T2, evidentemente, no nos íbamos a 3000 de milisegundos de TR, nos íbamos a 1000. Matriz de 256, eso era altísima resolución, ¿dónde vamos con eso? Matrices de 128 como muchísimo. Y 4 NEX, 4 manos de pintura a una pared, con una mano va que chuta, ¿vale? Y aún así nos movíamos en tiempos de 8, 9 minutos un T2. Eso era como trabajábamos, ¿vale? Hoy en día, ¿se hacen este tipo de secuencias? No. Hoy en día, todas las imágenes que os he enseñado en otros vídeos no son spin-eco, son secuencias turbo spin-eco, ¿vale? Y el turbo spin-eco, en diferencia con el spin-eco, la principal diferencia es ¿cuál? La T. ¿Y la T qué es? Turbo, aceleración, menos tiempo de adquisición, ¿vale? Esto, señores, es la magia de la RM. Hemos visto la secuencia spin-eco y hemos visto que hemos desaprendido todo lo que habíamos visto en vídeos anteriores, porque las secuencias y las imágenes que habéis visto no eran spin-eco, sino turbo spin-eco. Bien, comenzamos con la cronología de pulsos. Una secuencia turbo spin-eco, está formada por un pulso inicial de 90, a continuación un pulso de 180, otro pulso de 180, otro pulso de 180, otro pulso de 180, por ejemplo. Cada uno de estos pulsos de 180 me dan un eco de la señal. A continuación, ¿qué vendría? Pues otro pulso de 90, con otro pulso de 180, otro pulso de 180, otro pulso de 180. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia fundamental con el spin-eco? Pues la diferencia fundamental con el spin-eco, que en la secuencia spin-eco
cada pulso de 90 daba lugar a un eco. Si queríamos emitir o obtener otro eco, teníamos que lanzar, o la secuencia tenía que lanzar otro pulso de 90 para obtener el de 180 y obtener otro eco. Si nosotros queríamos obtener imágenes de 256 por 256 de matriz, en una secuencia de spin-eco teníamos que, el equipo tenía que emitir 256 pulsos de 90 para obtener 256 ecos. En una secuencia turbo spin-eco, con cada pulso de 90 podemos obtener varios ecos. En este caso, cada pulso de 90 me ha obtenido 1, 2, 3 y 4. Es decir, que cada pulso de 90 me va a rellenar hasta 4 líneas del espacio K. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Pues esta. El número de pulsos de 180 en una secuencia turbo spin-eco detrás del de 90 se conoce con el nombre de Echo Train Length, ETL o factor turbo. Cuanto mayor sea el factor turbo, mayor será el número de ecos que por cada pulso de 90 colocamos en el espacio K de estas imágenes. Bien, vale. El TR, ¿de dónde a dónde va? Pues como en todas las secuencias de resonancia, el TR va desde el pulso de 90 hasta el siguiente pulso de 90. Y el tiempo de eco va desde el pulso de 90 hasta la mitad de los ecos. Bien. El ETL va a utilizarse fundamentalmente para reducir el tiempo de adquisición, no para potenciar. De tal manera que los parámetros o la potenciación para potenciar en T1, en T2 o en DP en turbo spin eco va a ser de la siguiente manera. La secuencia turbo spin eco podemos obtener imágenes en T1, imágenes en T2, imágenes en DP. Y para esto tenemos un TR y tenemos un TE, pero también tenemos un parámetro más que es el ETL o factor turbo. Pues bien, para potenciar en T1 como en spin eco, el TR tiene que ser corto, entre 300 y 600 milisegundos. Para potenciar en T2, el TR tiene que ser largo, más de 1000 milisegundos. Para potenciar Para potenciar en T1, el tiempo de eco tenía que ser corto, entre 9 y 25 milisegundos. Y para potenciar en T2, el tiempo de eco debía ser largo, entre 80 y 150 milisegundos. En DP era un TR largo, más de 1000, ¿vale? Y un tiempo de eco corto, ¿vale? Entre 9 y 25. Ahora bien, el ETL, es decir, ¿cuántos pulsos es conveniente dar de 180 detrás del de cada uno de 90 para un T1? Bueno, pues ahora explicaré por qué, pero lo normal es que el ETL en un spin-eco T1 que tiene un TR corto vaya entre 2 y 6. Para un T2 que tiene un TR largo, lo normal es que vaya entre 16 y 32. Y para un DP, como también tiene un TR largo, lo mismo, entre 16 y 32. ¿Vale? Pero, ¿por qué? Si el ETL se utiliza para disminuir el tiempo de adquisición, joder, pues un T1, ponle más ETL, para que en vez de durarme 3 minutos, por ejemplo, me dure 1 minuto. Bien, cuidado, un T1 tiene un TR corto. Imaginemos que este es el TR. Vale, en un TR corto no nos caben muchos pulsos de 180 detrás del de 90. Entre 90 y 90 no me caben nada más que entre 2 y 6 de ETL. Ahora bien, para un T2 que tiene un TR más largo, sí me caben más factor turbo, hasta 16 y 32. Por eso el ETL para potenciar en T2, como él tiene un TR más largo, podemos abusar del ETL y beneficiarnos del tiempo de la disminución del tiempo de adquisición. Bien, ¿qué ocurre si abusamos excesivamente del ETL? Pues las imágenes salen con cierta borrosidad, es lo que se conoce en resonancia como blurring, salen borrosas, por tanto no es bueno abusar del ETL. Bien, bien, ¿cómo se calcula el tiempo de adquisición de una secuencia turbo spin eco?
Pues recordad que en Spineco el tiempo de adquisición era igual a el TR por la matriz por los NEX. Bien, pues esto era en Spineco. Pues el tiempo de adquisición en Turbo Spineco es exactamente igual. TR por matriz por NEX, pero dividido entre el ETL. Si veis el vídeo anterior en el cual calculábamos ese tiempo de adquisición en T1 con un TR de 500, una matriz de 256 y 4 NEX, que me daba 8 minutos y medio en Spineco, si hacemos esa misma secuencia en Turbo Spineco, por ejemplo, con un ETL de 4, el tiempo de adquisición se reduciría a 8,5 entre 4, aproximadamente unos 2 minutos. Fijaros si se ha reducido el tiempo de adquisición de la misma secuencia en T1 Spineco a Turbo Spineco con un ETL de 4. Pero es que si nos vamos al T2, aquel que calculamos con un TR de 3000, un tiempo, una matriz de 256 y 4 NEX, y nos daba 50 minutos, recordad, si hacemos esa misma secuencia en Turbo Spineco con un ETL, por ejemplo, de 32, esa secuencia, en vez de durarnos 50 minutos, nos va a durar poco menos de 2 minutos en Turbo Spineco T2. Entonces, las casas comerciales potenciaron este tipo de secuencias para beneficiarnos a los técnicos y a los hospitales y a los centros sanitarios de la disminución drástica de los tiempos de adquisición. Bien, ¿cuál es la única desventaja? Por llamarle alguna desventaja, pues que cuando vemos una imagen potenciada en T2 y cuando vemos una imagen potenciada en T1, vemos que en el T1 el líquido es negro y la grasa es blanca y se comporta igual que en sus curvas. Según las curvas T2 de los tejidos, el agua en T2 es blanca y la grasa es hipo, es negra. Sin embargo, en este tipo de secuencias, nunca la grasa cae o es hipointensa en T2. La grasa da señal, es el motivo por el cual yo digo que nunca preguntéis a la grasa para saber si una imagen es T1 o T2. Siempre preguntarle al agua, porque la grasa en T2 no es hipointensa como el agua en T1. Pero bueno, es que nos da igual. Es la única desventaja de ser secuencias Turbo Spineco, pero es que nos da igual, porque para eso tenemos los estilos. Bien, pues bien, lo último para terminar es que este tipo de secuencias Turbo Spineco T2 tienen dos variantes, las secuencias single shot y las secuencias multi shot. Las secuencias single shot, cuando el ETL, imaginaros que queremos hacer una imagen de 256 por 256 y utilizamos un ETL de 256, es decir, después de cada pulso de 90, 256 pulsos de 180 para rellenar los 256 ecos de una imagen. Con un solo pulso, un solo disparo, obtenemos una imagen single shot. Este tipo de secuencias es empleada para el abdomen. Pero el gran problema de estas secuencias es que, evidentemente, para meter 256 ecos en un mismo TR, este TR tiene que ser enorme. Con lo cual, las secuencias single shot nunca pueden ser T1. Estas secuencias, por física, siempre son potenciadas en T2. Además, para que los ecos no estén muy juntos y el blurring no se note en la imagen, los TRs de las secuencias single shot tienen que ser altísimos. Por eso, para potenciar en T2 en estas secuencias, nunca os he dicho que vaya entre 1000 y 3000, sino más de 1000. Podemos encontrarnos single shot con 8000, con 9000, con 10000 de TR. Todas las demás son secuencias multishot. Es decir, cuando el ETL es igual a la matriz, single shot, y cuando el ETL, que son todas las demás secuencias, no es igual a la matriz, entonces hablamos de secuencias multishot. Y aquí tenemos una imagen, en este caso una imagen potenciada en T1. Lo primero que tenéis que saber
es que para distinguir una imagen en T1, el tejido al cual tenéis que preguntar siempre va a ser el líquido. Que nadie os engañe, nadie os engañe. La grasa os va a engañar, el líquido nunca os va a engañar. Para eso, evidentemente, hay que saber dónde hay líquido en nuestras imágenes, ¿no? Esto es una imagen de cráneo a nivel supratentorial, a nivel de los ventrículos laterales, en el cual, evidentemente, poca anatomía nos hace falta para saber que los ventrículos están rellenos de líquido. En este caso, el líquido está negro. Líquido negro, potenciación en T1, ¿vale? La grasa en T1 se ve hiperintensa. Y el resto de tejidos ya iremos viendo y aprendemos a distinguir y a explicar el por qué tienen diferentes intensidades de señal en función de sus curvas de relajación T1 y T2. Para comenzar, simplemente voy a explicaros el por qué en T1 el líquido es negro y por qué en T1 la grasa es blanca. Siempre se ha dicho y sabemos que el T1 del agua es muy largo y el T1 de la grasa es muy corto. El tiempo del T1 del agua se dice que está aproximadamente en una máquina de Tesla y medio en 2200 milisegundos y el T1 de la grasa está en 150 milisegundos. Lo que quiere decir que si pasamos esto a una gráfica de intensidad de señal y de tiempo, en este caso, como estamos hablando de las curvas T1, el tiempo va a ser el TR y esto va a ser intensidad de señal. Aquí tenemos pues 150 milisegundos y aquí tenemos 2200 milisegundos. Pues muy bien, decimos que el T1 de la grasa es muy corto, con lo cual alcanza su relajación longitudinal muy pronto. Y también se dice que el T1 del agua es largo, con lo cual llega al mismo punto mucho más tarde. Concretamente, completa su magnetización longitudinal, es decir, el 63% de toda su magnetización longitudinal en 2200 milisegundos. Pues bien, si queremos potenciar en T1, utilizaremos un TR corto. Y en este momento de lectura vemos que la grasa tiene una intensidad de señal muy grande, próxima al blanco. Por eso en T1 la grasa, que la podemos encontrar en la piel, es blanca. Y el agua tiene una intensidad de señal mucho menor, muy cercana al negro. Por eso en T1 el líquido es negro. Si observamos otras imágenes, concretamente un T2, tenemos que atender a las curvas de relajación T2 de los tejidos. ¿Por qué el agua en T2 es blanco? ¿Y por qué la grasa no tiene tanta señal? Es próxima al negro. Explicaremos en otros vídeos que realmente nunca podremos preguntar a la grasa para distinguir un T1 y un T2, porque la grasa nos va a engañar. Porque la grasa en T2 no se comporta como el agua en T1. La grasa en T2 no pierde del todo su intensidad de señal, por otros motivos. Pues bien, si atendemos a las curvas de relajación T2 de los tejidos, las representamos en una gráfica de intensidad de señal y de tiempo, y vemos que la grasa tiene un T2 muy corto y el agua tiene un T2 más largo. Es decir, la grasa deja de emitir señal mucho antes que el agua, porque tiene menos energía que liberar al medio. Si leemos en un determinado tiempo de eco, vemos que la grasa tiene una intensidad de señal muy baja y el líquido tiene una intensidad de señal muy alta. Por eso, el agua en T2 se ve blanco y la grasa se ve más gris. Y ya os digo que no se convierte en negra del todo. Pero quien no os va a engañar nunca va a ser el agua. El agua en T2 es hiperintenso. Pues bien,
Visto esto, nos queda, por último, ver las pequeñas diferencias que hay en estas dos imágenes, una potenciada en T1 y otra potenciada en T2. T1, agua negra, T2, agua blanca. T1, grasa muy hiperintensa, en T2, grasa no tan hiperintensa, pero que no nos va a engañar nunca será el agua. Otro caso particular es el de las imágenes en las cuales no encontremos agua. Esta imagen es a nivel de la raíz del muslo. Tenemos unos pequeños focos de agua que nos encontramos en la parte más distal del escroto, pero vamos a ver que en esta imagen el líquido es blanco, T2, y el líquido negro, T1. Pero también nos llama la atención una cosa, y esto va a ser muy útil para distinguir imágenes en T1 y en T2 en aquellos casos en los que no tengáis agua. ¿A qué tejido tenéis que preguntar? Sobre todo en músculo esqueleto. Al músculo. El músculo en T1 es más clarito que en T2. ¿En cuál de estas dos imágenes el músculo es más clarito? ¿En esta o en esta? Claramente se ve que la imagen de abajo el músculo es más clarito. Esta es la imagen en T1, que lo podemos comprobar, lo podemos corroborar porque la parte final del escroto, que está llena de líquido, es negro. Pasamos a otra imagen. En este caso, a pesar de ser una rodilla, en ninguna de las dos imágenes tenemos claros focos de hiperintensidad de señal producida por el líquido. No hay una imagen de líquido clara que me diga este es el T1 y este es el T2. Vamos a preguntar al músculo. ¿Cómo se ve el músculo en T2? Hipointenso. Y en T1, más clarito. ¿En cuál de estas imágenes? El gemelo, el bíceps femoral, los isquios, el cuádriceps, ¿se ve más clarito? ¿En esta o en esta? Claramente en esta. Este es el T1 y este es el T2. Otra imagen, en este caso, de una columna cervical. Siempre tenéis que distinguir y saber por lo menos dónde puede haber líquido en las imágenes que os estáis encontrando. En el caso de la columna cervical vemos claramente que toda la médula está recubierta de líquido cefalorraquídeo. ¿A quién tenéis que preguntar? Si hay líquido en la imagen, siempre al líquido. ¿Cómo se ve el líquido en esta imagen? Claramente vemos que se ve hiperintenso y en esta otra imagen el líquido se ve hipointenso. Esta sería la imagen en T2, esta sería la imagen en T1, ¿vale? Recordad, siempre el STIR, la secuencia STIR, tiene potenciación T2, con lo cual vamos a ver el líquido negro. Como siempre os voy a mostrar un mapa en el cual os muestro el tejido al que tenéis que preguntar para saber diferenciar la potenciación de una imagen, que es el agua. Agua, líquido. ¿Cómo te ves? ¿Cómo eres? Pues hay que saber buscar líquido en esas imágenes y decir, ¿es blanco? Bien. Si el líquido es blanco, no os precipitéis. Potenciación T2 va a tener, pero puede ser un STIR. ¿Quién no va a sacar de dudas? La grasa. Si el líquido es blanco, el agua es blanca, puede ser un T2 o puede ser un STIR. ¿Quién no saca de dudas? La grasa. En el STIR la grasa está negra, en el T2 la grasa no está suprimida. Es verdad que la grasa baja de intensidad de señal con respecto al T1, pero desde luego la grasa, por otro motivo que en otros vídeos veremos, la grasa no es negra, con lo cual T2, STIR. Vemos una imagen, en este caso de una columna cervical, en la cual vemos en ambas imágenes el líquido blanco alrededor de la médula. Sin embargo, ¿son dos T2? No, cuidado, puede ser un T2 o puede ser un STIR. ¿Quién es el STIR? El que no tiene grasa. Esta imagen, la piel y en la médula intraesponjosa de los cuerpos vertebrales está suprimida. Este es el STIR, este es el T2. Aquí tenemos dos imágenes también a raíz de los muslos, en las cuales vemos en la parte final del escroto, en la cual hay líquido. En ambas el líquido está blanco. Entonces, ¿cuál es el T2? ¿Cuál es el STIR? El que no tenga grasa. El que no tenga grasa es el STIR. El que tiene grasa es la potenciación T2. A nivel del tobillo, pequeños focos de líquido sinovial podemos encontrar, sobre todo en la parte posterior del astrágalo. En ambas imágenes este líquido está blanco, son dos T2s, sí, pero uno es
STIR y otro es T2. ¿Quién es el STIR? El que no tiene grasa. ¿Cuál no tiene grasa? Este, está suprimida la grasa. Y para finalizar, pues un ejemplo de una columna lumbar. En este caso, una potenciación en T1, líquido negro, potenciación T1, líquido blanco, potenciación T2. T2 o STIR. La grasa. ¿Cómo está la grasa? No está. Es un STIR. ¿De acuerdo? Aquí tenéis dos imágenes que, como siempre, para aprender a distinguir su potenciación, ¿a qué tejido tenéis que preguntar? Siempre el que no os va a engañar va a ser el agua. Pero la historia se complica. ¿Por qué? Porque, como sabemos, el agua en T1 es hipointensa, es negra. Tenemos esta imagen en la cual vemos, es un axial a nivel de los ventrículos tienen líquido y este líquido vemos que es negro. Además, todos los surcos hemisféricos e interhemisféricos están rellenos de líquido cefalorraquídeo y vemos que son zonas hipointensas, ¿vale? Con lo cual estamos ante una imagen en T1. Bien, hemos acertado o no. ¿Qué ocurre? Tenemos otra imagen y tenemos otra imagen al mismo nivel y resulta que el líquido también está negro. Otro T1, seguro. No se parecen en nada una imagen de la otra, ¿verdad? ¿Qué ha pasado aquí? Pues bien, no hay problema. Gracias a Dios tenemos otra multitud de tejidos que nos van a ayudar a distinguir cuál es el T1 y cuál es el FLER. Concretamente, esos tejidos son la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca es lo que rodea, es el interior del cerebro, lo que está por debajo de la sustancia gris. Todo esto es sustancia blanca. ¿Entendido? Bien. Y la sustancia gris es lo que está por detrás, es la corteza cerebral. Pues bien, primera clave, la sustancia blanca en T1 es más blanca que la gris. La sustancia blanca aquí es más blanca que la gris. Para distinguir la sustancia gris podemos atender la parte del cíngulo posterior o la parte esta anterior. Vemos que aquí la corteza está más oscurita que la parte que está inmediatamente adyacente a esa corteza. Sustancia blanca en T1 es más blanca que la gris. En FLER, que es un T2, por otro lado, la sustancia blanca es más oscura que la gris. La sustancia blanca es más oscura que la gris. Con lo cual, en T1 es esta imagen y el FLER es esta otra imagen. Fijaos en estas dos imágenes. Si yo preguntara cuál de las dos imágenes pensáis que tiene más contraste, prácticamente estoy convencido de que la mayoría de vosotros diríais que esta imagen tiene más contraste que esta otra, siendo las dos potenciaciones T2. Pues no. El que una imagen tenga mayor gama de grises, es decir, el que una imagen tenga más contraste significa que tiene mayor valores de grises del negro al blanco. En esta imagen, el blanco no es tan blanco como en esta otra y el negro de la sustancia blanca, por ejemplo, no es tan negro como en esta otra. Esta imagen es el eco de gradiente. Esta imagen ofrece más gama de grises que esta otra. En esta imagen, las zonas intermedias de la cápsula interna, del putamen, del núcleo caudado, no se diferencian tan bien como en esta otra imagen. Aparte, también tened en cuenta que sobre todo en cráneo, en el eco de gradiente, la grasa se ve hipointensa y en el turbo espineco T2, la grasa, como sabéis, no es hipointensa. Es decir, eco de gradiente T2, turbo espineco T2. Otra pista para identificar el eco de gradiente, bueno, más de lo mismo. Aquí tenemos una imagen con el líquido blanco, otra imagen con el líquido blanco, las dos son potenciaciones T2. Esta imagen tiene mucha menos gama de grises que esta otra
Es decir, aquí el líquido no es tan blanco, la sustancia blanca no es tan negra y en medio hay más tonalidades de grises más que aquí. La grasa aquí no está suprimida, este es el eco de gradiente, este sería el turbo spin eco T2. Bueno, para contrastar con otro tipo de imágenes os he puesto esta imagen con el líquido negro, que puede ser un T1 o un flare, recordad. Si el líquido es negro, tenemos que mirar para la sustancia blanca. Si la sustancia blanca es más blanca que la gris, estamos ante un T1, pero igual que en esta otra imagen, la sustancia blanca más blanca que la gris. La diferencia entre estas dos imágenes es que esta imagen no lleva contraste y esta lesión, que parece una lesión tumoral, al poner contraste realza muchísimo. Vemos el contenido, vemos la forma, vemos los bordes en el T1 post contraste. Bien, estas dos imágenes son dos imágenes potenciadas en T2 a nivel del cuello. Si os fijáis en esta imagen, apenas hay diferencia entre la grasa y el músculo. El límite entre la grasa y el músculo está como dibujado a mano alzada. Es el artefacto típico de tinta china producido por un fenómeno físico en resonancia que se llama chemical shift, el desplazamiento químico. Pues bien, esta imagen requiere o contiene la mayor parte de las pistas para identificar el eco de gradiente. Primero, la grasa es hipo. Segundo, apenas hay diferencia entre la grasa y el músculo, como esta otra que es un spin eco. Tercero, la interfase entre las estructuras están como perfiladas, como dibujadas a mano alzada. ¿Veis? Es el típico artefacto en tinta china. Y tercero, los vasos en las secuencias eco de gradiente, el flujo en movimiento brilla. Fijaros la vena yugular, la yugular externa, las carótidas, las arterias vertebrales. Aquí están totalmente negras y aquí están dando señal. Otra pista que nos ayuda a identificar el eco de gradiente. Estas 5 imágenes que tenéis aquí, pues tenemos 3 imágenes con el líquido negro y 2 imágenes con el líquido blanco. Todos vosotros ya podéis identificar cuál es el eco de gradiente. Esta imagen, con la grasa negra, con más niveles de grises en su interior, es bastante diferente, aun siendo potenciación T2, que esta otra. Este sería el turbo spin eco T2, este sería el eco de gradiente T2. Si a mí en el examen o en cualquier prueba de evaluación me decís que esto es un STIR, me lo tendría que comer. ¿Por qué? Porque os he enseñado a que un STIR es una secuencia potenciada en T2 sin grasa. Y realmente esto es una secuencia potenciada en T2 sin grasa. Es verdad que en el cráneo no tiene mucho sentido y por protocolo, en casi ningún protocolo de cráneo está incorporado la secuencia STIR, salvo para diagnosticar o que veamos alguna lesión en grasa, la más frecuente es en el cuerpo calloso, los famosos lipomas del cuerpo calloso, ¿vale? Bueno, pues bien, eco de gradiente T2, turbo spin eco T2 y aquí tenemos una secuencia con el líquido negro que puede ser un T1 o un flare, otra secuencia que puede ser un T1 o un flare y otra secuencia que puede ser un T1 o un flare. ¿A quién hay que mirar? A la sustancia blanca. Si la sustancia blanca es más blanca que la gris, estamos ante un T1. Sustancia blanca más blanca que la gris, sustancia blanca más blanca que la gris, sustancia blanca más oscura que la gris. Este sería el flare y estos dos serían dos T1s. La presencia de realce en esos puntitos blancos que vemos repartidos por toda la imagen son imágenes de los vasos cortados segradamente que están rellenos de contraste. T1 y T1 post contraste. Bien, otro ejemplo para diferenciar el T2 del eco de gradiente T2. ¿Veis? Esta imagen, el líquido no es tan blanco como en esta otra. Esta imagen tiene una gama de grises mucho más acotada, el blanco y el negro, y en medio hay menos niveles de grises, y aquí hay mucho más niveles de grises. Otra pista que os ayuda a identificar el eco de gradiente es que el eco de gradiente es la secuencia más sensible a los artefactos paraferromagnéticos. El aire, de por sí, como no tiene agua, da mucho artefacto. El eco de gradiente, prácticamente las fosas nasales no se aprecian. En esta secuencia, toda la parte del aire que hay en los senos, en los senos etmoidales, en los senos maxilares, está prácticamente anulada la señal por el artefacto que produce el aire, que es mucho más llamativo en la secuencia eco de gradiente, mientras que en el spin eco vemos perfectamente todas las celdillas etmoidales, ¿vale? Y esta secuencia que tenéis aquí en medio, líquido negro, pero con la sustancia blanca más oscura que la gris, veis las folias cerebelosas más claritas, y en el centro más oscuro, eso es una secuencia flare.
Otra imagen que tenéis aquí es, por ejemplo, para distinguir el eco de gradiente T2 del STIR. Es decir, si tenemos dos imágenes, como en este caso, que tienen líquido blanco y la grasa está suprimida prácticamente en las dos, ¿cómo diferenciamos cuál es el eco de gradiente del STIR? Bien, las secuencias STIR son generalmente secuencias que son mucho más oscuras, la grasa está mucho más quemada y no solamente encontramos grasa en la piel, sino también encontramos grasa en el músculo, porque el STIR también suprime la señal del músculo y eso hace que el músculo caiga mucho la señal y sobre todo en la médula transponjosa del hueso. Las imágenes en eco de gradiente T2, el músculo es mucho más clarito que en un STIR, ¿vale? El aspecto granuloso o granulado del hueso también me da una pista de que podemos estar ante una secuencia eco de gradiente T2. Fijaros, muy poca diferencia entre el músculo y la grasa, mucha diferencia entre el músculo y la grasa. Espineco, eco de gradiente. Vasos brillando, los vasos no brillan, eco de gradiente. Aspecto granulado del hueso, la textura del hueso, eco de gradiente. Líneas que dividen los diferentes tejidos como dibujadas a mano alzada, eco de gradiente. Este es un eco de gradiente T2, esto es un espineco T1. Más de lo mismo, otra rodilla con un efecto y con una imagen en eco de gradiente mucho más visible, ¿no? Fijaros ese efecto granuloso del hueso, la poca diferenciación entre el músculo y la grasa, el borde de las estructuras, es decir, esta es la textura que tiene un eco de gradiente T2 y espineco T1. ¿Vale? Otras imágenes de eco de gradiente, en este caso en el tobillo, en este caso en el hombro. Fijaros como aquí el artefacto de desplazamiento químico es muy llamativo. Fijaros esta línea divisoria entre el músculo y la grasa, cómo está dibujada a mano alzada, ¿vale? Esta otra, no hay diferencia entre el músculo y la grasa, eco de gradiente T2 en los dos casos. Espineco T1, eco de gradiente T2, fijaros, los vasos brillando, diferencia mínima entre el músculo y la grasa. La señal del músculo es muy clarita, la grasa está oscura, las líneas divisorias de los pliegues de los tejidos dibujadas, eco de gradiente T2, espineco T1 en este caso, pero en el espineco T2 también tendríamos esa marcada diferencia entre el músculo y la grasa, ¿vale? Dos imágenes con el líquido negro, otra imagen con el líquido negro. Os he dicho que una de las características para identificar el eco de gradiente, tanto T1 como T2, es que los vasos brillan. Si no estuvierais viendo este vídeo hasta ahora, me diríais que esto es un T1, con la sustancia blanca más blanca que la gris, la sustancia más blanca que la gris, tendríamos ante un T1 con contraste. Pues no, es un eco de gradiente T1. Gracias al efecto TOF de la secuencia eco de gradiente, que ya veremos lo que es posible realizar angioresonancia magnética, sobre todo a nivel del polígono de Willis, sin contraste, gracias a que los vasos brillan en el eco de gradiente T1, ¿vale? Otra característica muy importante de la secuencia eco de gradiente, y en este caso es una desventaja, es que son súper sensibles a los materiales ferromagnéticos y paramagnéticos. Claro, esto es un dispositivo metálico que tiene la paciente en la cabeza o el paciente, puede corresponder a una horquilla, algo metálico a nivel de la cabeza, que en las secuencias espineco pues sí produce una distorsión de la zona, una hiperintensidad de señal en esta zona que seguida da una hipointensidad de señal. Sin embargo, en el eco de gradiente directamente me vuela toda la cara de todo el cerebro del paciente, o por lo menos toda la parte de la cara. Mucho más llamativo los artefactos ferromagnéticos en la secuencia eco de gradiente que en la secuencia espineco. En este caso sería un inconveniente, pero gracias a esa susceptibilidad magnética de la secuencia eco de gradiente, esa capacidad que tiene el eco de gradiente de ser sensible a las sustancias paramagnéticas, también podemos sacar el lado positivo, es decir, aquí tenemos un microsangrado casi imperceptible en la secuencia potenciada en T1, que sin embargo en el eco de gradiente, gracias a la ferritina, y recordad que la ferritina es una sustancia paramagnética endógena, el eco de gradiente lo que se produce gracias a la ferritina es un artefacto en la zona donde está la sangre. Es decir, es una de las secuencias más importantes para detectar los microsangrados cerebrales.
Entonces, como sabéis, en resonancia se pueden hacer diferentes tipos de estudios. Se pueden hacer estudios convencionales sin y con contraste. Cuando hablo de convencionales me refiero que el contraste no tiene nada más que el objetivo de demostrar si en una lesión hay rotura de la membrana celular o no, es decir, si capta o no capta contraste una lesión. Hablamos de estudios dinámicos cuando hacemos adquisiciones de una determinada zona al mismo tiempo que entra el contraste, con lo cual lo que vamos a conseguir no solamente es ver si hay captación o no captación de una lesión, sino el momento en el que capta. Demostrado cuantitativamente o cualitativamente con unas gráficas, las gráficas de perfusión, las curvas de perfusión, ¿no? Y vamos a hablar también de estudios angiográficos, ¿de acuerdo? O sea, en los estudios angiográficos, como sabéis, es la demostración con o sin contraste de hacer un mapeo vascular de una determinada zona del cuerpo humano. Pero bien, a nosotros lo que nos interesa en esta batería de vídeos que vamos a realizar es los estudios funcionales, es decir, los estudios avanzados en resonancia magnética. Y dentro de esos estudios tenemos los estudios de difusión, los estudios de perfusión, los estudios de activación cerebral y los estudios espectroscópicos. Dentro de los estudios de difusión vamos a ver una variante más avanzada de la difusión en resonancia magnética, que es el tensor de difusión, importante secuencia para realizar la tractografía. Pues bien, todas estas técnicas las voy a dividir en píldoras, en vídeos demostrativos de cada una de ellas, ¿no? Hoy en día, estos estudios que se denominan de neuroavanzada son de neuroavanzada. Eso no significa que no se empleen de forma rutinaria en cualquier protocolo de resonancia de cualquier hospital. Hoy en día la difusión es una técnica que se realiza muchísimo por la gran aportación, como vamos a ver, que da a la caracterización de los tumores. Es la única técnica en resonancia que nos aporta algo de información funcional acerca de las lesiones. Los estudios de perfusión se realizan igualmente de forma rutinaria, tanto T1 como T2 en cualquier parte del cuerpo. La tractografía igualmente para planificación quirúrgica también se emplea en cualquier estudio de planificación quirúrgica por un tumor cerebral, por ejemplo. Y los estudios espectroscópicos. La espectro hoy en día se realiza de forma rutinaria en la mayoría de los centros hospitalarios a partir de un Tesla, para la información metabólica de los tumores cerebrales, ¿vale? Bien, en cualquier caso, vamos a comenzar hoy con la técnica de difusión, ¿vale? Primero deciros que toda la neuroavanzada se realiza con un tipo de secuencia que son las secuencias EPI. Estas secuencias son las secuencias más rápidas que existen en el mercado y ya entonces fueron descubiertas por uno de los budas de la resonancia magnética, que fue Marfield en 1977. La falta de tecnología y la falta de capacidad de memoria en los ordenadores en aquella época hizo imposible que se desarrollaran entonces como se han desarrollado desde hace unos años a esta parte, ¿vale? Las secuencias EPI o Echo Planar Image es una secuencia muy rápida que aprovecha la caída T2 estrella de los tejidos, aplicando unos gradientes muy potentes para rellenar todo el espacio que hay en un solo TR, ¿vale? Son las secuencias más rápidas que existen en el mercado y para que os hagáis una idea, podemos adquirir del orden de 1000-1500 imágenes en poco más de 2 minutos aproximadamente. Una adquisición de pues 30, 40, 50 cortes del cerebro, podemos hacerlo en poco más de un segundo. Entonces, son secuencias que tienen muchísima resolución temporal. Pues bien, visto las secuencias que vamos a emplear para la neuroavanzada, vamos a ver la primera técnica de neuroavanzada que os voy a dar, que es la secuencia de difusión. La secuencia de difusión se llama como tal, pero realmente es un proceso fisiopatológico. La difusibilidad del líquido extracelular entre las células es algo que está presente en cualquier milímetro cúbico de tejido que analicemos, ¿vale? Para entender lo que es la secuencia de difusión tengo que remontarme o tengo que intentar explicar con esta manera rudimentaria que yo me he inventado conceptos tan importantes como es la difusión de líquido extracelular, ¿vale? Bien,
Imaginaos que esto es un voxel de un tejido cualquiera. El tejido humano, el tejido de los seres vivos, está formado por células, ¿vale? Estas células las he representado como estos círculos rojos. Estas células tienen una membrana y esa membrana permite pasar o permite intercambiar el líquido extracelular con el líquido intracelular a través de la membrana de sodio-potasio, que mantiene ese equilibrio homostático del líquido extracelular con respecto al líquido intracelular, de tal manera que ese equilibrio hace que las células no se inflamen y mantengan siempre un determinado tamaño. Voy a explicarlo con mis palabras para que lo podáis entender, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es que alrededor de todas estas células está el líquido extracelular. El líquido extracelular describe un movimiento entre las células que se denomina movimiento browniano o movimiento de agitación térmica. Este movimiento es relativamente isotrópico, es decir, va y se produce en cualquier dirección. Este líquido extracelular choca contra esta membrana, rebota contra esta, rebota contra esta, rebota contra esta y así en los tres planos del espacio, ¿vale? Bueno, pues con esto quiero deciros que el líquido en un cerebro sano, en un trozo de tejido sano, tiene un movimiento que se llama browniano y este movimiento es isotrópico, es decir, se produce en cualquier dirección del espacio. Bien, ¿qué produce? ¿Qué pasa cuando vamos a hacer referencia a la principal aplicación clínica de la secuencia de difusión, que es el infarto cerebral, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando un paciente está empezando a tener un evento isquémico cerebral? Es decir, hay un déficit de aporte del flujo sanguíneo en el tejido cerebral, ¿vale? Pues bien, lo primero que empieza a ocurrir es que debido a la falta de aporte sanguíneo, la membrana de sodio-potasio no funciona con normalidad y empieza a haber acúmulo de líquido extracelular dentro de la membrana, dentro de las células, dentro del espacio intracelular. Consecuencia de lo cual, las células empiezan a engordar, empiezan a inflamarse, se produce lo que se llama el edema citotóxico. Bien, cuando estas células están inflamadas, están hinchadas, inmediatamente lo que ocurre es que el líquido que circula a través de ellas, es decir, el líquido que circula entre ellas, el espacio, el líquido extracelular, empieza a moverse con dificultad. El movimiento ya no es tan isotrópico, es un movimiento que se llama que está restringido, es decir, empieza a circular con determinada dificultad, ¿vale? Pues bien, la secuencia de difusión, esta secuencia EPI, va a detectar que empieza a haber un enlentecimiento del líquido extracelular, ¿vale? Y eso lo que hace es prevenirnos y poner remedio antes de que sea tarde. ¿Por qué? Porque si se sigue acumulando líquido extracelular dentro del espacio intracelular, las células seguirán engordando y llegará un momento que la membrana se rompa y ya el proceso sea totalmente irreversible. Pues bien, cuando un paciente empieza a tener un evento isquémico, lo primero que ocurre es esto, ¿vale? Si un paciente llega a urgencias con disartria, con dificultad de movimiento de una mano, y le hacemos un escáner, probablemente el paciente se va a su casa porque el TAC de normal. Si hacemos una resonancia con las secuencias morfológicas habituales, un T2, un FLER, probablemente el paciente se vaya a casa porque la membrana todavía celular está intacta y no deje información, patología dentro de las secuencias morfológicas. Si le hacemos una secuencia de difusión, en este momento el paciente se va a diagnosticar de que está empezando a tener un infarto cerebral, un evento isquémico, porque la secuencia de difusión va a detectar que el líquido está enlentecido. En ese momento se activaría el protocolo del código ictus, si no se ha activado ya, y el paciente y este proceso puede ser reversible, ¿vale? Pues bien, ¿en qué consiste la secuencia de difusión?
Cuando el tejido está sano, el líquido extracelular se mueve de una forma libre. Para entender lo que es la secuencia de difusión, tenemos que entender, primero, el concepto de DWI, Diffusion Weighted Image, ¿vale? Y a continuación, el concepto del coeficiente de difusión aparente. La secuencia de difusión me da información sobre si el líquido está enlentecido o si está restringido o no. Y el coeficiente de difusión aparente me informa sobre el recorrido del líquido extracelular por unidad de tiempo. Evidentemente, cuando el líquido esté más restringido, el coeficiente de difusión aparente será mucho menor que cuando el líquido circule libremente. ¿De acuerdo? Por eso, un infarto cerebral se va a diagnosticar cuando en la secuencia de difusión el líquido esté restringido y en el mapa de ADC nos dé información sobre que ese recorrido de la molécula de agua es muy corto, ¿vale? Otro concepto importante para entender la secuencia de difusión, bueno, primero, la planificación para los técnicos es una tontería, simplemente es una planificación en axial, sobre un sagital y sobre un coronal. Siempre vamos a angular un poquito, no CACP como un axial de cráneo, sino intentando evitar el aire de las fosas nasales. Sabéis que es una secuencia muy potenciada en eco-gradiente T2. Las secuencias eco-gradiente T2 son las secuencias más susceptibles a artefactos paramagnéticos, y las fosas nasales, el aire, es el gran enemigo de este tipo de secuencias. Por eso intentamos angularlas un poquito para intentar evitar las fosas nasales, ¿vale? Y que las imágenes no salgan muy artefactuadas, ¿vale? Pues bien, esta secuencia tiene un parámetro especial. Las secuencias EPI son secuencias potenciadas en T2. De hecho, esta es una EPI, ¿vale? Pero esta secuencia de difusión tiene la ventaja, la particularidad de que tiene un factor que se llama factor BB. El factor B lo que va a hacer va a ser invertir la señal del líquido libre. ¿Qué líquido está en libre movimiento dentro del cerebro? Pues el líquido cefalorraquídeo, tanto en los ventrículos como repartido por todos los surcos cerebrales, ¿vale? El líquido está blanco. Pues bien, si aumentamos el factor B, vemos que el líquido, conforme el factor B va aumentando, el líquido empieza a invertir su señal y empieza a convertirse en negro. El factor B empleado para los estudios de cráneo en 1,5, en 3 terlas, oscila entre los 1000, 2000, 2500 segundos por milímetro cuadrado, que es la velocidad a la que se invierten o que se mueven los gradientes para invertir la señal del líquido libre. Es decir, la secuencia de difusión, con un factor de 1200, tenemos todo el líquido que está en libre movimiento con la señal invertida. No es un T2, sino una secuencia con el líquido hipointenso, ¿vale? Entonces, ¿cómo detectamos un infarto cerebral agudo en una secuencia de difusión? Fijaos, la ventaja que tiene la secuencia de difusión es que este es un paciente que se le hace un TAC, está empezando a tener clínica de ictus o de clínica de patología isquémica. Vemos que el TAC no nos llama la atención. La secuencia morfológica de resonancia, vemos que hay una pequeña hiperintensidad de señal en el lóbulo parietoccipital derecho, que sí que podría llamar la atención, una pequeña acumulación de líquido en las secuencias potenciadas en T2, pero la secuencia de difusión, vemos que tiene dos partes. Primero, la secuencia de difusión como tal, y segunda, la representación del mapa de coeficiente de difusión aparente. Como veis, esta secuencia es la secuencia de difusión. El líquido libre, el de los ventrículos, el líquido cefalorraquídeo, está con la señal invertida. ¿Cuál es el líquido que aparece en blanco? Aquel líquido o aquella zona donde el líquido está restringido, donde tiene dificultad de movimiento, donde las células se están empezando a inflamar y no deja pasar y no deja moverse libremente. Esto es un infarto cerebral, ¿vale? Y es un infarto cerebral agudo, porque que el líquido esté enlentecido significa que el infarto está empezando a producirse, todavía la membrana celular no se ha roto, ¿vale?
Consecuencia de que el líquido está restringido y tiene mucha dificultad de movimiento, el recorrido de ese líquido por unidad de tiempo es muy cortito. El ADC es muy cortito. En la imagen, la representación de un ADC muy cortito es en negro. Por eso la secuencia en la reconstrucción o en el postprocesado del ADC, esa zona aparece negra. Esta es la representación, o como vais a ver, siempre un infarto cerebral agudo, ¿vale? Bien, otro ejemplo. En este caso ya hay información estructural dentro del FLAIR, por ejemplo, del T2, pero vemos cómo la secuencia de difusión, el líquido de libre movimiento, está con la señal invertida por el factor beta alto que tiene, y aparece un foco de restricción, un foco donde el líquido en esa zona está restringido, que la representación en el mapa ADC sigue siendo que tiene muy poco recorrido, negro en el ADC. Otro infarto cerebral, ¿vale? Un infarto cerebral masivo sería en secuencia de difusión, en mapa ADC, ¿vale? Bien, y otro infarto cerebral agudo, en la secuencia de difusión, líquido negro, una zona de parietofrontal derecho con el líquido restringido, hipo intenso en el mapa ADC, y ya empieza a tener representación en la secuencia FLAIR. Conforme el infarto vaya evolucionando, el ADC va aumentando, es decir, no va a ser tan negro, y el líquido en la difusión no va a ser tan blanco. ¿Por qué? Porque las células se van empezando a romper, el líquido va a dejar de estar restringido y va a empezar a pasar con fluidez por todo el espacio. En ese momento, evidentemente, el infarto es irreversible. ¿De acuerdo? Pues bien, no solamente está indicado para la detección del infarto cerebral agudo, sino también para la caracterización de los tumores, para informarnos sobre la agresividad tumoral. Para simplemente, y si me está viendo algún médico, que me corrija si lo tiene a bien, porque yo estoy abierto estoy aprendiendo, como todos, ¿vale? Pero la información para que vosotros lo entendáis, amigos, alumnos, de cómo se comporta un tumor agresivo, para que lo entendáis, se comporta como un infarto cerebral agudo, es decir, restringe mucho en difusión y tiene un ADC muy bajo. El ADC en músculo esqueleto, en body, en estudios de hígado, en estudios de pelvis, en estudios ginecológicos, en estudios de lesiones tumorales en músculo esqueleto, es súper importante el ADC. Cuando el ADC es más negro, cuando existe menos movimiento de las células, de líquido extracelular, más apunta a agresividad. Ya sabéis que en medicina no existen las matemáticas, ¿no? Pero para que sepáis también que es aplicable la secuencia de difusión también a tumores. Y es una secuencia tan rápida que en una secuencia de difusión en cráneo no dura más de 20-30 segundos, que está adaptada y está aplicada a todos los protocolos de cráneo de cualquier hospital en el mundo, ¿vale? Es una secuencia. Vamos a hablar del flujo en resonancia magnética. Ya hemos visto que la sangre coagulada, los hematomas, las hemorragias, los coágulos son hiperintensos en casi todas las potenciaciones, debido al componente endógeno que tiene la sangre, que es la beta-hemoglobina, que se comporta como una sustancia paramagnética endógena, que hace que, aunque sea más o menos de una textura líquida, hace que gracias a esa metahemoglobina sea hiperintensa en todas las potenciaciones, excepto en el eco de gradiente T2 o sus variantes, el BENVOL, el SWAN, es decir, las secuencias de susceptibilidad magnética, que detectan las micropartículas férricas y les hacen que sean las secuencias capaces de distinguir los micros sangrados cerebrales gracias a ese pequeño o esos pequeños micro artefactos que produce la ferritina en esos pequeños sangrados. Pero esa es la sangre coagulada, la sangre retenida, la sangre que se mantiene durante el pulso de excitación en el mismo sitio. Pero ¿qué pasa con el flujo en resonancia? El flujo, la sangre está en movimiento. Entonces, ¿por qué?
que en algunas secuencias, en algunas imágenes, los vasos se ven blancos, sin contraste, y en otras imágenes los vasos se ven negros. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues gracias a esta característica de la resonancia magnética, le hace tan atractiva y hace que le haya puesto el nombre a mi canal de la magia de la RM, porque es magia, realmente es magia. ¿Por qué? Vamos a ver, el flujo depende, y depende de varios factores, ¿vale? En primer lugar, tenemos que entender lo que es el TOF, y no el TOF como una secuencia, sino el efecto TOF, el Time of Flight. Para entender el TOF, tenemos que definirlo como el tiempo que recorre un protón de sangre en atravesar el plano de corte. Yo siempre pongo el símil del tiempo que tardamos en cruzar una carretera. Este tiempo es mayor cuanto más baja sea la velocidad del flujo, es decir, en la sangre venosa. Y este tiempo que tarda el protón de sangre en atravesar el plano de corte es menor cuanto más alto es la velocidad. Es decir, tardamos menos tiempo en cruzar una carretera cuanto más velocidad llevemos. ¿De acuerdo? Bien, una vez entendido esto, tenemos que hacer referencia a que a mayor velocidad de la sangre, el tiempo en atravesar el plano de corte es menor. A mayor grosor de corte, es decir, cuanto la carretera sea más ancha, manteniendo la misma velocidad, tardaré más tiempo en cruzarla. Con lo cual, mayor tiempo de vuelo, mayor TOF, ¿vale? Pues bien, ¿por qué unos vasos salen blancos y otros vasos salen negros? Cuanto más tiempo esté el protón de sangre dentro del plano de corte, más posibilidad será de que sea sangre blanca. Cuanto menos tiempo esté el protón de sangre dentro del plano de corte, más posibilidad de que sea sangre negra. Entonces, depende de la velocidad del flujo, del grosor de corte y también del tiempo de eco, es decir, del tiempo que tardemos en leer ese protón. Si yo utilizo un tiempo de eco corto, lo que va a pasar va a ser que cuando yo lea el eco, el protón de sangre todavía va a estar dentro del plano de corte y el flujo va a ser blanco, la sangre va a ser blanca. Si yo tardo mucho tiempo en leer el tiempo de eco, cuando queramos darnos cuenta, el protón de sangre está fuera del plano de corte y la sangre va a ser negra. Esa es la principal explicación brevemente de por qué en algunas secuencias los vasos son blancos y otras secuencias los vasos son negros. Y fundamentalmente una cosa, la explicación de por qué en las secuencias eco de gradiente los vasos son hiperintensos, porque tienen un tiempo de eco muy corto, es decir, tardan muy poco tiempo en leer el grosor de corte, en leer, en excitar el plano de corte, con lo cual prácticamente todos los protones de sangre están dentro del plano de corte cuando utilizamos un tiempo de eco corto. Sin embargo, las secuencias con un tiempo de eco largo, como las secuencias Spinel-Corte2, Turbo-Spinel-Corte2, esas secuencias es probable que todos los vasos los veáis negros. Pues bien, gracias a este efecto TOF en la imagen de resonancia, vamos a llegar a la conclusión de por qué es la mejor técnica para la caracterización de los tejidos y por qué podemos hacer angiografía en resonancia magnética sin necesidad de meter contraste. Para eso tenemos una secuencia que es la secuencia que también tiene el nombre de TOF, que no es más que un eco de gradiente en 3D, porque los cortes que vamos a hacer son tan finitos que tiene que ser en 3D, T1 con un TR muy corto, para que prácticamente no demos tiempo a que todos los tejidos den señal, sino saturar la señal del tejido estacionario, el cerebro, el músculo, la grasa,
y un tiempo de eco muy corto para que todos los vasos sean blancos. Bueno, pues esta secuencia se realiza en el cerebro y esta secuencia se conoce con el nombre de TOF. Es una secuencia que se planifica perpendicular a la dirección media de todos los vasos. En el caso del polígono de Willis, la planificaremos como un axial, paralelo hacia CP sobre un sagital y perpendicular a la línea interhemisférica sobre un sagital. ¿De dónde a dónde? La colocación del polígono de Willis, la ubicación aproximadamente alrededor de la silla turca. Bien, con que cojamos desde la silla turca o desde el seno esfenoidal hasta terminar el cuerpo calloso, estamos cogiendo las principales arterias cerebrales, ¿vale? Y igualmente sobre el plano coronal. ¿Qué obtenemos? Obtenemos un montón de imágenes en eco de gradiente T1 con un TR tan cortito que apenas el tejido estacionario da señal y fijaos que lo confundís siempre con una secuencia post-contraste. No, es el efecto TOF, es el efecto que tiene el tiempo de eco tan cortito que coge todos los protones en movimiento dentro del plano de corte y hace que todos los vasos sean blancos. Pues bien, esta es la adquisición original que sostiene la secuencia TOF. ¿De acuerdo? En postproceso o directamente los equipos te muestran una sumación de todas estas imágenes que luego es posible limpiarla todavía más con todos los vasos brillando y nos hacen o nos dan una imagen como la que tenéis aquí. ¿Qué necesidad tenemos de poner contraste para ver la morfología del polígono de Willis, de las arterias cerebrales medias, de las comunicantes anteriores, de las cerebrales posteriores, de la basilar, de la unión vertebrovasilar? ¿Qué necesidad tenemos de poner contraste si fijaros qué resolución podemos coger y podemos obtener con esta secuencia TOF y qué nivel de contraste sobre el tejido estacionario somos capaces de obtener con estas secuencias de tiempo de eco tan cortito? Siguiendo con la angioresonancia sin contraste, vimos en el capítulo anterior pues un poquito sobre el por qué los vasos brillan en algunas secuencias de resonancia magnética, gracias a lo cual podemos hacer angiografía sin necesidad de introducir gadolinio al paciente. Bueno, pues hay otra secuencia, otra técnica angiográfica para representar la angio venosa cerebral, la angio de los senos venosos cerebrales. En este caso no se hace con una secuencia TOF, sino que se realiza con una secuencia que tiene el nombre de secuencia phase contrast. ¿Cómo se realiza o cómo se planifica esta secuencia? Ahora hablaremos un poquito de en qué se basa el aumento de intensidad de señal del flujo en este tipo de secuencias. No es debido al TOF, sino es debido a otra cuestión, ¿no? Bien, esta secuencia generalmente se viene planificando en sagital. Se planifica en sagital y hay que coger todo el cerebro porque recordad que los senos venosos, la parte venosa cerebral, es muy periférica y hay que cogerlo bien desde los lados, ¿no? Se planifica sobre un axial y sobre un coronal. Como es un sagital, pues paralelos a la línea interhemisférica en ambos planos, ¿vale? Bien, lo que vamos a hacer es realmente una secuencia que se llama secuencia en contraste de fase, secuencia de contraste de fase. Es una secuencia phase contrast. Esta secuencia lo que va a hacer va a ser aplicar unos gradientes y adaptarlos a la velocidad del flujo aproximado a la que pasa la sangre por las estructuras vasculares que queremos representar. En este caso, los senos venosos. Pero ¿cómo sabe el equipo a qué velocidad se tienen que mover los gradientes para coger los protones en fase según están atravesando el plano de corte? Bueno, estas secuencias nos permiten introducir un dato, que es el parámetro VENC, Velocity Encoding. Este parámetro tenemos que adaptarlo a la velocidad aproximada del flujo, en este caso del flujo de los senos venosos, por las estructuras vasculares cerebrales. Esta velocidad, por defecto, en la mayoría de las máquinas de las casas comerciales está establecida entre 10 y 15 centímetros por segundo, que es a la velocidad a la que pasa la sangre por los senos venosos. Bien, una vez que tenemos
seleccionado nuestra secuencia de contraste de fase, hemos dicho a los radiantes que se desfasen a una velocidad de 15 centímetros por segundo en función de la velocidad del vaso que vamos a representar. La adquisición se realiza en sagital, es una secuencia que dura aproximadamente entre 3 y 6 minutos, ¿vale? Y lo que vamos a tener va a ser una serie de imágenes, en este caso en sagital, y si os dais cuenta, con la velocidad, o sea, con todos los senos venosos hiperintensos, corte a corte, ¿vale? Es decir, el fenómeno de flujo en este tipo de secuencia no depende del TOF, sino depende de la velocidad de la sangre, en este caso por los senos venosos cerebrales. Una vez que se adquieren todas las imágenes en sagital, pues igual que en el TOF podemos hacer una sumación con los voxeles de máxima intensidad de señal, es decir, un MIP de los senos venosos cerebrales, como lo que tenéis aquí. Es decir, esto es una imagen ya tratada, una sumación de todas esas imágenes con la sangre en los senos venosos cerebrales hiperintensa, ¿vale? Bien, aquí tenemos el seno longitudinal, la vena de Galeno, los senos sigmoides, y recordad que los senos sigmoides, a través de los agujeros rasgados, drenan la sangre al corazón a través de las venas yugulares. Pues bien, así estaría hecha nuestra secuencia contraste de fase para ver los senos venosos. Problemas de esta secuencia: es muy dependiente de la velocidad del flujo. Vosotros imaginad que las personas, los humanos, y una especie más que otras, pues no somos simétricos. Y hay veces que, bueno, a simple vista, nosotros observamos que muchas personas tienen los yugulares más desarrollados de un lado que de otro. Quiero decir que hay veces que por un seno la sangre no pasa a la misma velocidad que por el otro. Y es posible que esta secuencia nos dé ausencia de flujo en uno de los senos venosos, y eso no significa que el seno esté trombosado, sino que a lo mejor pasa a una velocidad inferior que el seno contralateral. Entonces, el seno que tiene la velocidad indicada correcta de 15 centímetros por segundo sale perfecto, pero el otro nos sale sin señal. Es el caso que tenéis aquí. ¿Veis? En este caso, aparentemente este seno está más hipoplásico que el de este otro lado. ¿Eso significa que esté trombosado? No necesariamente. Eso significa que la velocidad de este seno puede ser que esté trombosado o puede ser que pase a una velocidad ligeramente inferior o superior, con lo cual esta secuencia contraste de fase no lo detecta. En estos casos no nos vamos a tener que poner contraste para demostrar si ese seno está trombosado o no está trombosado. Vamos a empezar a aprender a distinguir diferentes tejidos que tienen contenido de sangre, contenido de agua o contenido de grasa. Es decir, un hematoma, un quiste de líquido o un lipoma de grasa. Para eso tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber qué potenciación tienen las imágenes para ir descartando patologías en función de cómo se comportan estas lesiones en las diferentes potenciaciones, ¿vale? En principio, aquí tenemos dos imágenes de la columna lumbar, en los cuales vemos una lesión que se comporta hiperintensa en esta potenciación y se comporta hipointensa en esta otra potenciación. Si nos damos cuenta de la imagen que es y del canal raquídeo, es una imagen a nivel lumbar, vemos que el líquido en esta imagen es hiperintenso, con lo cual esta potenciación de esta imagen es T2. El mismo líquido en esta potenciación es negro, con lo cual nos indica que esto es un T1. Por encima y ocupando el receso o el foramen izquierdo de este paciente, por delante del canal raquídeo, tenemos una lesión que se comporta exactamente igual que el líquido en T2 y exactamente igual que el líquido en T1, con lo cual vamos a deducir que es una lesión líquida, un quiste radicular, un quiste de líquido en la columna. Si pasamos a otra imagen, en este caso a nivel de la columna dorsal, vemos a nivel dorsal una lesión que ocupa unos 3 centímetros en la mitad del canal medular, que
tiene diferente comportamiento en función de las potenciaciones. Si preguntamos al líquido cómo está en esta imagen, vemos que el líquido cefalorraquídeo, que circula por el espacio subaracnoideo, por delante y por detrás del canal medular, es hipointenso. Si el líquido es negro, estamos hablando de una potenciación en T1. Aquí, el líquido es hiperintenso. Si el líquido es hiperintenso, tened en cuenta que puede ser un T2 o puede ser un T2 con supresión grasa o un STIR, ¿vale? ¿A quién hay que preguntar? A la grasa. ¿Eres T2? Sí, pero la grasa está. No está, es un STIR. Y aquí el líquido es es hiper, es blanco, y la grasa sí está. Este es el T2, ¿vale? Pues bien, tenemos una lesión que se comporta en el T1 como el líquido negro, en el T2 como el líquido blanco, y en el STIR líquido blanco, y en el T2 también es blanco. Con lo cual, se comporta exactamente igual que un líquido, ¿vale? Es un quiste líquido, es una lesión siringomiélica, una cavidad siringomiélica dentro del canal medular. Es como si la médula se estuviera desplegando y estuviera introduciéndose el líquido por el interior de la médula, ¿vale? Directamente, por descarte, no puede ser grasa, porque la grasa, si preguntamos al T1, ¿cómo se vería si fuera grasa? Se vería blanca, como la grasa. Si fuera grasa, en el STIR estaría suprimida y es blanca, no puede ser grasa. Si en todo caso fuera grasa, en el T2 sí podría ser grasa porque se comporta como la grasa, blanca, pero el resto de imágenes no tiene nada que ver con la grasa, con lo cual es un quiste de líquido. Cambiamos de tercio, vemos una gran lesión en el cerebro, en un T1, porque el líquido está negro, se comporta hiperintensa. Y en este otro T1, con supresión de la grasa, es hipointensa, ¿vale? Vamos a ver si es líquido. Si el líquido en el T1 se comportaría igual que el líquido y no el blanco, con lo cual no puede ser un T1, no puede ser líquido. Vamos a ver si es sangre. Cuidado, la sangre se ve hiperintensa en todas las potenciaciones, excepto en el eco de gradiente T2, que empieza a ser negra por los depósitos de hemosiderina y de ferritina. Y como el eco de gradiente T2 es una secuencia tan susceptible a los pequeños efectos paramagnéticos o ferromagnéticos de la sangre, es la única potenciación en la cual se pueden ver focos hipointensos dentro de los sangrados. En el resto de potenciaciones, la sangre coagulada es hiperintensa. Entonces, si fuera sangre, podría ser sangre en el T1, porque es hiper, pero en el T1 con saturación grasa, si fuera sangre también se vería hiper y se ve hipo, con lo cual no puede ser sangre. Vamos a ver si es grasa. ¿En el T1 se comporta como la grasa? Sí, porque la grasa en T1 es blanca. ¿En el T1 con saturación grasa se suprime esto? Sí, es un lipoma de cuerpo calloso. ¿Vale? Bien, otro ejemplo. En este caso, a nivel de la raíz de los muslos, ¿vale? Tenemos un T1, tenemos un STIR y tenemos un T2. Y diréis, ¿pero por qué sabes que este es un T1 si no vemos líquido? ¿Vale? Sabéis que si no vemos líquido, el siguiente tejido que no va a sacar de dudas es el músculo. El músculo en T1 es más clarito que en T2. Entonces, si este es el STIR, entre estas dos imágenes, el músculo en esta imagen es más oscuro que en esta otra. Este es el T1 y este es el T2. Sabiendo que este es el T1, este es el STIR y este es el T2, vamos a ver qué tejido es este. Puede ser líquido. En el T1, si fuera líquido, se vería negro, porque el líquido en T1 es negro y es blanco. No puede ser líquido. Puede ser sangre. Vamos a ver. En la sangre en T1 es blanca, puede ser sangre. La sangre en T2 es blanca, puede ser sangre. Y la sangre en STIR es blanca, no puede ser sangre porque aquí cambia, es negra. Vamos a ver si es grasa. T1 como la grasa, blanco. T2 como la grasa, blanco. Y en STIR, que es una secuencia que utiliza un pulso de inversión al T1 de la grasa, se suprime la grasa, con lo cual es un lipoma. Otro ejemplo de una lesión en el tobillo. Esto es un T1, líquido entre las articulaciones del astrágalo y de la articulación tibio-peroneo-astragalina, negro, se comporta como blanco. Según un T1, si es blanco puede ser sangre o puede ser grasa. Al hacer STIR, vemos que esa lesión
invierte su señal y suprime la señal de la grasa, con lo cual es un linfoma. La sangre retenida, los coágulos, las hemorragias, los hematomas, son siempre hiperintensos en todas las potenciaciones. ¿Por qué la sangre es hiperintensa en T1? Dices, la sangre es líquida, es casi como el agua, no tan líquida como el agua, pero un poquito más densa, pero es casi como el agua. ¿Por qué el agua se ve negro en T1 y sin embargo la sangre se ve tan blanca? Bien, porque tiene un componente, la sangre, que es una sustancia paramagnética endógena que infiere propiedades magnéticas a nivel molecular a la sangre y hace que se acorte su T1. ¿Vale? Esa sustancia es la metahemoglobina. Como la sangre tiene metahemoglobina, acorta el T1, se empieza a ver como la grasa. Por eso, la sangre es hiperintensa en T1, la sangre coagulada. Este es un ejemplo claro de un hematoma subdural. En este otro caso tenemos una secuencia Spinnaker T1 y una secuencia Spinnaker T1 con contraste. Y la pregunta sería, ¿qué tejido es este? ¿Podría ser sangre? ¿Podría ser grasa? ¿En el T1 precontraste al T1 postcontraste ha captado contraste? Pues no. En el T1 precontraste esta lesión ya es hiperintensa, como la sangre. En el T1 postcontraste sigue siendo hiperintensa, pero no porque haya captado contraste, sino porque la secuencia que se hace postcontraste es un T1 y en T1 ya brilla, ¿vale? Es un hematoma, ¿de acuerdo? Si yo no hubiese hecho una secuencia precontraste en este caso y directamente hubiese puesto contraste al paciente, me hubiese aparecido esta lesión. Yo no sé si esta lesión es que ha captado contraste o es una lesión que ya captaba o ya era blanca, hiperintensa, sin contraste porque era sangre. Esta es la explicación de por qué siempre que vamos a poner contraste a un paciente siempre tenemos que tener un T1 antes precontraste. Y para finalizar, pues, 3 potenciaciones, un STIR, un T1 y un T2. No hay líquido, pero vemos que el músculo es mucho más clarito en esta imagen que en esta otra, con lo cual este es el T1 y este es el T2, ¿vale? ¿Cómo es esta lesión en las 3 potenciaciones? Hiperintensa. Hiperintensa en T1, hiperintensa en STIR, hiperintensa en T2. Se demuestra que es un acúmulo de sangre en el muslo, ¿vale? Es un tejido que contiene sangre, un hematoma. ¿Qué es un artefacto? Antes de meternos en saber lo que es un artefacto, quiero explicar y quiero que entendáis exactamente que en resonancia, las imágenes de resonancia tienen 3 dimensiones. La dimensión X, la dimensión Y y la dimensión Z. El eje de las X va a ir en una dirección determinada, diferente, en función del plano que estemos obteniendo, ¿vale? De tal modo que el eje de las X sería este, el eje de las Y sería este, y el eje Z sería el grosor de corte, porque no olvidemos que todas las imágenes de resonancia tienen 3 dimensiones, ¿vale? Pues bien, en resonancia, las dimensiones de una imagen se conocen con el nombre de codificación de la fase, o simplemente fase, codificación de la frecuencia, o simplemente frecuencia. Si nosotros no tocamos nada en un equipo de resonancia, generalmente la dirección de la codificación de la fase va siempre en el eje de las X. Y la codificación de la frecuencia va en el eje de las Y. Pero no nos acostumbremos a esto, porque esto, como sabéis, se puede swapear, se puede cambiar. Nosotros podemos cambiar la dirección de codificación de la fase, cambiarla en un sentido o en otro. Pero lo que quiero que entendáis que si no tocamos nada y la fase va en dirección de las X, en un plano axial la fase irá de izquierda a derecha. Esta misma codificación de fase en un sagital será de anterior a posterior. Y esa misma codificación en un plano coronal será de izquierda a derecha. La frecuencia en un plano coronal será cabeza-pies, en un plano sagital será cabeza-pies y en un plano axial será anterior-posterior. Bien. Dicho esto, vamos a comenzar
definiendo lo que es un artefacto. Un artefacto es cualquier falsa estructura que aparece en la imagen que nos limita su visualización de una forma parcial o total y que dificulta su diagnóstico. Estos artefactos pueden venir de múltiples orígenes, pueden venir del paciente, pueden venir del tratamiento de la señal, pueden venir del sistema de radiofrecuencia, puede venir de cosas que porta el paciente metálicas, puede venir de frecuencias externas que se meten en la sala y que atraviesan la jaula de Faraday. Es decir, tienen diferentes orígenes. Lo primero que tiene que hacer un técnico a la hora de interpretar los artefactos es, primero, saber que hay algo en la imagen que no cuadra, algo que no está bien, ¿vale? Eso creo que es lo más sencillo. Si nos aparece una imagen en nuestra consola y no sabemos identificar, visualizar que la imagen no está bien, entonces no podemos, si no sabemos que esa imagen está mal, no podemos arreglarla, ¿no? Bien, primero visualizarlo. Segundo, identificar cuál es el origen. ¿Para qué? Para posteriormente ponerle solución, ¿de acuerdo? En el caso de que la tenga. Hay artefactos que se producen en la imagen, pero es por errores en el sistema del equipo, los errores de linealidad de los gradientes, etcétera, son errores que no podemos hacer nada con ellos, pero tenemos que llamar al servicio técnico. Pero también tenemos que saber que es un artefacto que no podemos solucionar para decir, oye, no voy a seguir repitiendo la secuencia porque me va a seguir saliendo lo mismo, toque lo que toque porque el equipo está fallando, el equipo está dando problemas, ¿de acuerdo? Pues bien, en primer lugar, vamos a empezar por los artefactos por material ferromagnético. Esto es muy frecuente. Cualquier estructura metálica que lleve el paciente en su cuerpo puede tener un efecto en la imagen, también un efecto sobre el propio paciente, el efecto proyectil. Pues bien, aunque el material que esté en la imagen, que lleve el paciente, sea compatible con resonancia magnética, eso no significa que a nivel de imagen produzca una serie de distorsiones o de emborronamiento de la imagen, ¿vale? Importante, os he puesto una imagen de una estructura metálica en la boca que produce una distorsión, es decir, un aumento de hiperintensidad de señal seguido de una zona de hiposeñal y una deformidad de la imagen, ¿vale? Generalmente perceptible en las secuencias spin-eco. En las secuencias eco-gradiente, que son las secuencias más sensibles a los artefactos ferromagnéticos, fijaros lo que produce este mismo artefacto, es decir, directamente nos borra toda la cara del paciente, ¿vale? Es decir, los artefactos que no podemos, las cosas metálicas que no podemos quitar del paciente, al menos no hagamos secuencias eco-gradiente nada más que las estrictamente necesarias, porque vamos a obtener una zona de la imagen que no se va a visualizar absolutamente nada, porque las secuencias eco-gradiente son las más sensibles a los artefactos para y ferromagnéticos, ¿vale? Bien, otro ejemplo de material ferromagnético, pues es esta imagen producida por mismo, ¿no? Zonas de hiperintensidad de señal, hipointensidad de señal, con una deformidad de la imagen correspondiente, pues, como veis aquí en la radiografía, una artrodesis de la columna lumbar. El hecho de que el material de la artrodesis no sea ferromagnético, es decir, que sea titanio, no significa que a nivel produzca alteraciones locales a nivel de los campos magnéticos en las imágenes de resonancia magnética. Pero no todo malo. Bueno, iba a hablaros de otra cosa, pero aprovechando que tengo estas imágenes aquí, fijaros, un estudio de órbitas de un paciente sin maquillaje y otro paciente sin maquillaje. ¿Por qué? Sobre todo el rímel tiene partículas férricas que producen un montón de artefactos a nivel de las órbitas. A nivel del cráneo no pasaría nada, pero si es un estudio centrado en órbitas, fijaos la distorsión que produciría ese material o esas micropartículas
férricas que tienen los cosméticos, ¿no? A diferencia de un paciente que no tenga cosméticos en absoluto, ¿vale? Es decir, no os extrañe que en los centros hospitalarios veáis en el servicio de administración que a la hora de citar a los pacientes para un cráneo incluso le dicen que vengan sin pintar, sobre todo las chicas, sin pintar y con la cara lavada para evitar este tipo de artefactos. Y os decía que no todo es malo, ¿vale? Recordemos lo que hemos dicho, las secuencias más sensibles a los artefactos ferromagnéticos son las secuencias eco de gradiente. Pues fijaos, son tan sensibles que son capaces de detectar las micropartículas férricas que tiene la sangre en los microsangrados cerebrales. Las secuencias morfológicas convencionales como el turboespineco T2 apenas nos permite ver todas estas alteraciones producidas por los múltiples microsangrados que tiene el paciente en la cabeza debido pues a su patología vascular X, ¿vale? Esta secuencia, la secuencia eco de gradiente, es capaz de detectar estos microartefactos que producen las micropartículas férricas que tienen los microsangrados dentro del cerebro, ¿vale? Pero el eco de gradiente es una cosa, el eco de gradiente T2, y el eco de gradiente T2 es muy sensible a los artefactos ferromagnéticos, pero habréis oído hablar de una secuencia, la secuencia SWI o secuencia de susceptibilidad magnética, Susceptibility Weighted Image. Son secuencias mucho más sensibles al eco de gradiente, es decir, este sería el eco de gradiente en el cual sí que vemos pequeños depósitos férricos en el cerebro, pero la secuencia SWAN, la secuencia de susceptibilidad magnética, SWAN en una casa comercial, BEMBOL en otra casa comercial, ya sabéis que esto depende de las casas comerciales, son secuencias en nombre genérico de susceptibilidad magnética, son mucho más sensibles a estos microartefactos, que no dejan de ser microartefactos correspondientes a esos microsangrados cerebrales. ¿Bien? Bien, cambiamos de tercio y vamos a uno de los artefactos más frecuentes que existen en resonancia. Se llama artefacto de solapamiento o aliasing o artefacto de envolvimiento. Están aceptados esos tres nombres, ¿vale? Primero, el artefacto de solapamiento en las imágenes en 2D siempre se produce en dirección a la fase. ¿En qué consiste este artefacto? Brevemente explicado, es un artefacto que se produce cuando el field of view es más pequeño que el objeto que vamos a representar. Es decir, si yo tengo dentro de la máquina un paciente para hacer un cráneo, pero no quiero hacer el cráneo, sino solamente quiero hacer un field of view pequeño para coger la hipófisis, los protones que están procesando por delante en la cara del paciente y los que están procesando en la nuca quieren salir en la tele, es decir, quieren salir en el field of view, están codificando su fase. Lo que hace el equipo es desdoblar la imagen, es decir, la parte de la cara y la nariz que no se ve en la parte anterior que estamos cortando aparece por la parte de atrás y la parte de atrás del occipital que estamos cortando aparece por la parte de adelante, produciendo este artefacto tan típico en resonancia que es el artefacto por aliasing. Como veis, el artefacto está apareciendo de dirección anterior a posterior, lo que significa que la fase en esta imagen está puesta de A a P. Porque el artefacto de aliasing en 2D, porque ya vemos que en 3D se puede producir en dirección al plano de corte, en 2D se produce en dirección a P. ¿Cómo podemos solucionar este artefacto? Pues lo podemos solucionar aumentando el field of view, pero claro, si yo aumento el field of view pierdo resolución, yo no quiero ver todo el cráneo, quiero ver la hipófisis. No tengo por qué aumentar el field of view para ver la hipófisis con poca resolución. Entonces, hay otras técnicas que son las técnicas de sobremuestreo, diferentes nombres en función de las casas comerciales, ¿vale? Las técnicas de sobremuestreo pues tienen el nombre de no fade wrap en General Electric, supresión fold-over en Philips, sobremuestreo oversampling en Siemens, es decir, sobremuestrear los protones que no van a influir dentro del field of view, reconocer los que están ahí, codificarlos para que no aparezcan, ¿de acuerdo? Bien, otro ejemplo de aliasing es este estudio en el cual lo que queremos es sacar la columna lumbar. La columna lumbar está sacada, pero evidentemente estamos cortando la parte de las cartucheras del paciente, ¿no? Lo que se está metiendo es la parte de la grasa lateral del paciente en el lado contralateral, las agarraderas del amor, se están metiendo en dirección, ¿a qué dirección?
a la fase de izquierda a derecha. Se está metiendo porque la fase está puesta de izquierda a derecha. Si la fase la hubiésemos puesto anterior a posterior, no hay nada que se corte de anterior a posterior, no hubiera salido el artefacto. Pero no hemos cambiado la fase, con lo cual no sale el artefacto. Habrá que valorar si en sí la imagen es fea porque hay un artefacto, pero tampoco impide la visualización de la columna o el axial de las raíces nerviosas y del canal raquídeo, ¿vale? Habría que valorar si la dejamos pasar o lo repetimos. Otro ejemplo de aliasing es este, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Cuidado, a las 9 de la noche tenemos 10 pacientes fuera. Vamos con un retraso de la leche. Vamos con tanto retraso que no tenemos más remedio, que aunque éticamente no nos parezca correcto, meter a los pacientes de 2 en 2. Tenemos un paciente y encima otro. Intentamos que sean del mismo sexo, ¿no? Para no causar problemas. ¿No? Y así salimos a nuestra hora. Pues no, es una broma. Este es el aliasing producido, evidentemente, porque el estudio es de órbitas, se ha centrado en las órbitas, pero no hemos puesto la técnica de sobremuestreo, entonces lo que está cortado por la parte de atrás aparece por la parte de adelante. Es el mismo paciente. Ya nos gustaría a muchos pacientes pasarse con el inmediatamente siguiente o el anterior, ¿vale? Bien. Veis que la codificación de la fase señalada con la flecha en rojo está de anterior a posterior, con lo cual se mete de anterior a posterior. El siguiente ejemplo es igual, pero en este caso la fase se ha cambiado. ¿Por qué se ha cambiado? Porque si os dais cuenta, se está metiendo de anterior a posterior, pero en el sentido, como es un axial, anterior a posterior va en este eje. Si se está metiendo en este eje es porque la fase se ha cambiado, porque si no, si la fase se hubiese quedado de izquierda a derecha, no hay nada que se corte de izquierda a derecha, no se hubiese metido nada. Al cambiarse la fase por el motivo que sea, evidentemente no se ha tenido en cuenta del aliasing que se puede producir, y se ha producido de hecho, ¿vale? Otro tipo de artefactos debidos al paciente, el más típico es el movimiento del paciente o el movimiento respiratorio. El movimiento respiratorio son réplicas de la parte del paciente que se está moviendo en dirección siempre a la fase. Estas réplicas, que es el borde de la piel, se está replicando en esta dirección, anterior o posterior, lo que quiere decir que la fase en este paciente, por otros motivos, se ha puesto de anterior a posterior. Otro ejemplo exactamente igual. Otro artefacto de movimiento respiratorio en el cual lo que estamos viendo son réplicas del borde de la piel, según está respirando, por adquisición continua, y se están replicando en dirección anterior-posterior, lo que significa que la fase va de anterior a posterior, porque el artefacto por movimiento respiratorio siempre se produce en dirección a la fase. Y si se está produciendo de anterior a posterior es porque hemos seleccionado la face que vaya de anterior a posterior. Otro ejemplo de artefacto de movimiento de otro tipo, por ejemplo, movimiento intestinal, en un estudio de enteroresonancia magnética, es este. Aquí vemos el intestino delgado con los bordes y con las paredes súper nítidas, incluso vemos una zona inflamada correspondiente, pues probablemente a un Crohn, ¿vale? Y aquí tenemos unos artefactos no del paciente, sino del movimiento peristáltico del paciente que nos impide visualizar correctamente ese intestino, ¿no? En un estudio de enteroresonancia. Pues bien, ¿cómo paralizamos el peristaltismo? Bueno, habitualmente, y no siempre, y no en todos los sitios, y no quiero que digáis, pues esto ya no se usa, eso ya no se hace, en algunos sitios se hace, en otros sitios no se hace. Se para el peristaltismo con buscapina o con glucagón, ¿vale? En mi hospital, concretamente, se hace, ¿vale? Y salen las imágenes mucho más nítidas, ¿vale? Los movimientos peristálticos no solamente están en el intestino, sino que también los tenemos en la vesícula, en los uréteres, en el estómago, y todas estas réplicas corresponden a pequeños micromovimientos peristálticos de diferentes estructuras. ¿Por qué se replican en esta dirección? Esta suciedad, este ghosting, ¿vale? Se está replicando en esta dirección, porque la fase va en esa dirección. Si la fase fuera en esta dirección, la réplica sería en este otro sentido. Ahora lo veremos muy bien y lo entenderemos esto con un ejemplo del artefacto de flujo, ¿vale? Bien,
Otros artefactos debidos a la radiofrecuencia son estos que veis aquí. Si os fijáis, la imagen de la izquierda se intuye que hay detrás de todas estas rayas es un pie, y aquí eso es una columna cervical en la cual se ha metido una línea, ¿no? Estos artefactos de radiofrecuencia puede ser porque el origen de la frecuencia que se está metiendo dentro del campo magnético puede ser que esté dentro de la sala o porque esté fuera, ¿vale? ¿Qué podéis hacer al respecto? Cuidado al entrar a la máquina cuando está funcionando. Es muy frecuente que en enfermería, incluso nosotros, pues pasemos a por algo que necesitemos cuando la máquina está funcionando. Por experiencia os digo que hay veces que no se mete, pero hay veces que sí se mete. Una línea, en ese momento, abres la jaula y entra una onda de radiofrecuencia que influye con la frecuencia del Armor y aparecen esos típicos artefactos por radiofrecuencia, ¿vale? Como estos otros que hay aquí, son múltiples, hay veces que aparece el artefacto en pana o cremallera, este tipo de rayas, de frecuencias que visualizan, que se ponen encima de la imagen e impiden su visualización, es típico de los artefactos por radiofrecuencia. ¿Bien? Artefacto de flujo. El artefacto de flujo no deja de ser un pequeño artefacto de movimiento de las arterias. En este caso, fijaos, la arteria, la aorta está latiendo y se producen réplicas en una dirección. Esto es izquierda-derecha y esto es anterior-posterior. Las réplicas se están produciendo anterior-posterior. Lo que significa que la fase va de anterior a posterior porque el artefacto de flujo también se produce en dirección a la fase. En la siguiente imagen también el artefacto de flujo es el mismo ejemplo, ¿vale? En este caso, la fase está puesta de anterior a posterior. Y fijaros la réplica de la aorta, cómo se replica de anterior a posterior. Hay varias maneras de quitar este artefacto, entre ellas utilizando bandas de presaturación, jugando con la matriz, pero lo que quiero que entendáis es que si yo cambio la fase por la frecuencia, no elimino el artefacto, sino que cambio la dirección del artefacto. Si yo la fase, en vez de ponerla anterior-posterior, la pongo de izquierda a derecha, veis que las réplicas de la aorta van de izquierda a derecha, pero no se elimina el artefacto, ¿vale? Este artefacto es muy peligroso porque, sobre todo, cuando en los cortes a nivel del hígado, puede meterse dentro del lóbulo hepático izquierdo y simular alguna lesión en el lóbulo hepático izquierdo, cuando en realidad es un artefacto producido por el latido de la aorta. Otro ejemplo, una rodilla, en el cual vemos réplicas del vaso que está moviéndose en dirección a anterior-posterior. ¿Por qué? Porque la fase va de anterior a posterior y el artefacto de movimiento de flujo se produce en dirección a la fase. Si se está replicando en esta dirección, es porque la fase va en esta dirección. Otro ejemplo, exactamente igual, otro artefacto de flujo con dirección, réplica del movimiento de la arteria en dirección a la fase. ¿Bien? Y para terminar, el último artefacto, que no siempre se soluciona, es el de desplazamiento químico. Todos los artefactos que hemos visto hasta el momento se producen en dirección a la fase. El único que se produce en dirección a las frecuencias es este. Es un artefacto que se llama por desplazamiento químico. Tiene que ver con las estructuras que tienen componente de grasa y están flotando en el agua. ¿Por qué se produce el artefacto de desplazamiento químico? Porque entre el agua y la grasa hay una diferencia de la frecuencia de precesión que habitualmente se estima en 220 Hz en una máquina de 1,5 teslas. Pues bien, aquí tenemos los riñones flotando en la grasa, agua flotando en grasa. Bien, pues se muestran unas líneas negras y blancas a ambos lados de las estructuras en dirección a la frecuencia. Fijaos, blanco, negro. Lo que quiere decir que la frecuencia en esta imagen de abdomen va de izquierda a derecha, con lo cual la fase va de anterior a posterior. En esta otra imagen, no penséis que esto es sangre retenida en la parte de la mama, en la parte del pectoral. De hecho, además es que la paciente está boca abajo, ¿vale? No,
es una prótesis de silicona, suero, que está flotando en grasa, con lo cual produce el desplazamiento químico del agua y la grasa. ¿Vale? Negro, blanco. ¿En qué dirección? En la dirección anterior-posterior, con lo que quiere decir que la frecuencia va de anterior a posterior porque el artefacto por desplazamiento químico se produce en dirección a las frecuencias, con lo cual la fase en qué dirección irá, cabeza, pies. Tiene sentido. En los sagitarios de mama ponemos la fase cabeza-pies para que, sobre todo en la mama izquierda, el corazón no se meta dentro de la mama y que los artefactos de movimiento cardíaco, aparte de poner banda de presaturación, se dirijan en dirección cabeza-pies. Bien, creo que hemos hecho un repaso brevemente y rápidamente de los artefactos más importantes que hay en resonancia. Hay, por supuesto, muchísimos más, pero creo que cuando estéis haciendo las prácticas, cuando estéis en vuestra vida profesional, cualquier artefacto que os aparezca en la imagen se va a parecer mucho a esto que habéis visto en mi canal.